El sol caía sobre las costas de Somalia cuando los piratas me arrastraron hacia la borda del barco. Mis muñecas atadas con cuerdas ásperas ardían mientras el océano Índico, infestado de tiburones, rugía oscuro bajo mis pies. Me empujaron. El impacto del agua helada me cortó la respiración, descendiendo rápidamente mientras la luz del sol se desvanecía sobre mí. Abrí los ojos bajo el agua y vi las primeras sombras aproximándose desde las profundidades. Aletas grises cortando el agua en círculos cada vez más cerrados. Mi corazón golpeaba violento contra mi pecho. Me llamo Francisco Fernández Pérez. Tengo 65 años. Soy misionero español evangelizando comunidades costeras en Somalia. Pero para entender cómo llegué a ese momento donde Dios haría lo imposible, debo regresar 3 días atrás. 20 años llevaba sirviendo en los territorios más peligrosos de África Oriental. 20 años plantando iglesias en aldeas pesqueras donde mencionar el nombre de Cristo podía costarte la vida. Había visto milagros antes, hermano. Vi a una niña ciega de Mogadishu recuperar la vista después de 3 días de ayuno comunitario. Vi a un líder tribal musulmán entregar su vida a Jesús tras soñar 3 noches consecutivas con un hombre de túnica blanca. Vi provisión sobrenatural cuando no teníamos ni un centavo para comprar arroz, y apareció un donante anónimo con exactamente la cantidad que habíamos pedido en oración. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que vendría. Aprendí el idioma somalí hasta poder predicar sin traductor. Me senté con jeques tribales, bebiendo té de cardamomo durante horas, ganándome su confianza centímetro a centímetro. Conocía cada bahía, cada aldea pesquera, cada ruta de comercio marítimo de la costa de Punlandia. También conocía los peligros. Sabía que esas aguas eran el epicentro mundial de la piratería moderna. Las estadísticas no mentían. Más de 300 ataques piratas documentados en los últimos 5 años solo en esa región. Secuestros, rescates millonarios, tripulaciones enteras retenidas durante meses. Pero cuando Dios te llama, hermano, no preguntas por las estadísticas de supervivencia. Simplemente obedeces. Durante 2 décadas había visto cómo el Señor abría puertas donde solo había muros. Planté 17 iglesias en comunidades donde el cristianismo era considerado traición. Bauticé a más de 400 convertidos en ceremonias secretas nocturnas, arriesgando mi vida y la de ellos cada vez. Formé a 50 líderes locales que ahora pastorean sus propias congregaciones. El fruto estaba allí, tangible, real, pero a los 65 años te confieso algo que nunca había dicho en voz alta. Estaba cansado. Mi cuerpo ya no respondía como a los 40. Las noches durmiendo en el suelo de chozas de pescadores cobraban su precio en mi espalda. El calor implacable del Índico me dejaba exhausto. Y el miedo, ese compañero constante, se había vuelto más pesado con los años. 3 días antes del mar, tuve un sueño. Estaba de pie en la orilla del océano cuando una voz me dijo: «Prepárate para descender a las profundidades, porque allí te mostraré mi poder sobre toda criatura». Desperté sudando en mi pequeña habitación de Bosaso, el corazón acelerado, sin entender el significado. Oré durante horas esa madrugada, pidiendo claridad. No la recibí. Ahora sé por qué. Dios no nos da claridad sobre el sufrimiento que viene, solo sobre su presencia que permanece. 2 días antes del mar, escribí una carta a mi hermana en Valencia. Nunca la envié. En ella confesaba mis dudas. «María», escribí, ¿y si todo esto ha sido solo mi obstinación? ¿Y si Dios nunca me llamó aquí y solo he estado huyendo de una vida normal en España? Tengo 65 años. Estoy solo. No tengo esposa ni hijos. ¿Qué he logrado realmente? A veces me pregunto si valió la pena. Guardé esa carta en mi Biblia gastada. La encontraron después, manchada con agua salada del océano. Hermano, te comparto esto porque necesitas saber que los hombres de fe también dudamos.
también nos quebramos. También nos preguntamos si Dios realmente nos escucha. Esa vulnerabilidad no te hace débil, te hace humano, y Dios se especializa en usar humanos quebrantados. La noche antes del mar, celebré un culto secreto en la casa de una familia de pescadores conversos en las afueras de Bosaso. La familia Osman. Ahmed Osman, su esposa Fatima, sus 4 hijos pequeños y 2 primos. 9 personas apiñadas en una habitación pequeña, cantando himnos en voz baja para que los vecinos no escucharan. Compartí la Santa Cena usando pan de mijo y zumo de tamarindo. Bauticé a los 2 primos en una tina de agua en el patio trasero a medianoche, bajo las estrellas. Recuerdo sus rostros brillando de alegría mientras emergían del agua. Recuerdo pensar, por esto vine, por estas 9 almas vale cada sacrificio. Lo que no sabía era que uno de los vecinos nos había estado vigilando. Un informante de un grupo pirata local liderado por un hombre llamado Abdul Rahman al-Shabaki. Ese nombre quedaría grabado en mi memoria para siempre, pero por razones que nunca imaginé esa noche. El informante reportó actividad cristiana en la casa de los Osman. En Somalia, eso es suficiente para una sentencia de muerte, para toda la familia. Vinieron al amanecer. 12 hombres armados irrumpieron en la casa cuando el sol apenas comenzaba a calentar las paredes de adobe. Arrastraron a Ahmed al centro de la habitación y pusieron un cuchillo en su garganta. Los niños lloraban aterrorizados. Fátima gritaba. Yo estaba en la habitación trasera, preparando mi bolsa para partir, cuando escuché el caos. Salí y vi la escena. Mi familia espiritual a punto de ser masacrada por causa de mi ministerio. Abdul Rahman al-Shabaki, el líder. Era un hombre alto y delgado con una cicatriz profunda cruzando su mejilla izquierda. Hablaba un árabe mezclado con somalí, su voz tranquila pero cargada de amenaza. El misionero cristiano, dijo mirándome directamente. Te hemos estado buscando, perro español. Contaminas nuestra tierra con tu religión de infieles, señaló a Ahmed. Por tu culpa, esta familia morirá hoy. Sus hijos verán a su padre degollado, a menos que... No me dejó terminar la frase. Me entrego, dije. Déjalos ir. Yo soy quien predica, yo soy quien bautiza. Ellos son solo ovejas. Llévenme a mí. Abdul Rahman sonrió. Qué noble el misionero. Qué cristiano. Escupió la última palabra con desprecio. Está bien, los dejaremos vivir, pero tú vendrás con nosotros, y te prometemos algo. Perro, tu muerte será lenta y servirá de mensaje para cualquier otro que intente contaminar nuestra costa. Me arrastraron fuera de la casa mientras la familia Osman lloraba. Fátima gritaba mi nombre. Los niños se aferraban a las piernas de su padre. Ahmed me miraba con ojos llenos de culpa y gratitud desgarradora. Padre Francisco, gritó en somalí, Dios lo protegerá. Quise creerle. En ese momento, atado y siendo arrastrado por piratas armados, quise creer que Dios realmente me protegería. Pero te soy honesto, hermano. El miedo era más fuerte que la fe. Me subieron a una camioneta destartalada. Manejamos durante horas por caminos de tierra hasta llegar a un puerto improvisado donde estaba anclado su barco. Era una embarcación pesquera modificada, de unos 20 metros de largo, con motores potentes y armas visibles en cubierta. Me arrojaron a una bodega oscura que olía a pescado podrido y aceite de motor. Allí pasé las siguientes 48 horas, 2 días de tormento. No físico, aunque también lo hubo. Me negaron agua durante el primer día completo. El calor en esa bodega era infernal. Mi lengua se hinchó, mis labios se agrietaron. Cuando finalmente me dieron agua, era salada y me hizo vomitar. Pero el tormento peor era psicológico. Abdul Rahman bajaba cada pocas horas para recordarme mi destino. Mañana, decía, te arrojaremos al océano con las manos atadas. Las aguas aquí están infestadas de tiburones tigre. Es su temporada de caza. Están hambrientos y agresivos. Atacan en grupos. Tu cuerpo no durará ni 5 minutos completo.
Se reía. Quiero que pases estos 2 días pensando en cómo se sentirán sus dientes desgarrando tu carne. Quiero que tu precioso Jesús sepa que no pudo salvarte. Esas palabras me destrozaban más que cualquier golpe físico. Pasaba las horas en esa oscuridad preguntándome si realmente había escuchado la voz de Dios 20 años atrás. Preguntándome si mi vida había significado algo. Oraba, pero mis oraciones parecían rebotar en el techo metálico de la bodega y caer muertas a mis pies. Señor, susurraba en la oscuridad, si alguna vez hablaste conmigo, si alguna vez me llamaste, necesito saberlo ahora, porque estoy a punto de morir y no siento nada más que miedo. ¿Estás ahí? ¿Realmente estás ahí? El segundo día me quebraron, completamente. Lloré como no había llorado desde que era niño. No lágrimas dignas de un misionero valiente, lágrimas de terror puro, mocos y sollozos incontrolables. Me oí a mí mismo suplicando en voz alta, no quiero morir así. Por favor, Dios, no así. No comido vivo por tiburones. No puedo. Hermana, si estás escuchando esto y alguna vez has sentido que tu fe se desmorona completamente, que tus oraciones no llegan a ningún lado, que Dios está en silencio mientras tú gritas por ayuda, quiero que sepas algo. No estás sola. Incluso los misioneros con 20 años de experiencia nos quebramos. Incluso los que han visto milagros, dudamos cuando el terror nos tiene agarrados por la garganta. La tarde del segundo día, Abdul Rahman bajó con toda su tripulación. 12 hombres me rodearon en esa bodega estrecha. Es hora, dijo. El sol está perfecto. El océano está tranquilo. Los tiburones están cazando. Tu Dios puede observar desde el cielo mientras nuestros tiburones te devoran. Me arrastraron a cubierta. La luz del sol me cegó después de 2 días de oscuridad. El aire fresco del océano llenó mis pulmones. Por un segundo absurdo, sentí gratitud solo por respirar aire limpio. Luego vi el agua, ese azul profundo e interminable del océano Índico, y supe que era el final. Me ataron las muñecas con cuerdas ásperas de cánamo. Las apretaron hasta que mis manos comenzaron a perder sensación. Para que no puedas nadar, explicó Abdul Rahman con una sonrisa. Para que solo puedas hundirte y esperar. Los 12 hombres formaron un semicírculo alrededor mío. Algunos reían, otros grababan con sus teléfonos celulares, anticipando el espectáculo. Uno escupió en mi cara. Por Alá, dijo, que esto sea advertencia para todos los infieles. Me llevaron a la borda del barco. Abdul Rahman puso su mano en mi espalda. ¿Alguna última palabra, perro cristiano? Por alguna razón, en ese momento final, mi miedo se evaporó. No fue valentía, no fue fe heroica, fue simplemente rendición. Total y completa rendición. Miré al cielo y dije en voz alta, en español, Señor Jesús, si esto es el final, que sea para tu gloria. Y si no lo es, entonces muéstrame tu poder. Abdul Rahman rió. Tu Jesús no responde. Entonces me empujó. El impacto del agua helada expulsó todo el aire de mis pulmones. El océano Índico en octubre está a aproximadamente 23 grados centígrados, lo cual suena templado hasta que tu cuerpo entra en shock por la inmersión repentina. Mis ropas empapadas me jalaban hacia abajo. Las cuerdas en mis muñecas se volvieron más apretadas al mojarse, cortando la circulación completamente. Intenté patalear para mantenerme en la superficie, pero el peso era demasiado. Comencé a descender. Abrí los ojos bajo el agua. El ardor de la sal era intenso, pero necesitaba ver. Necesitaba saber qué venía. Las primeras burbujas de aire escapaban de mi nariz mientras descendía lentamente. La luz del sol se filtraba desde arriba en rayos dorados que se desvanecían en la oscuridad azul profunda. Era hermoso y aterrador simultáneamente. Luego los vi. Sombras grises emergiendo de las profundidades. Aletas dorsales cortando el agua con precisión. Tiburones tigre. Grandes, varios de ellos,
moviéndose en círculos coordinados. Mi corazón explotó en pánico. Comencé a patalear frenéticamente, inútilmente. Mis pulmones ardían pidiendo aire. Los tiburones se acercaban, sus círculos estrechándose. Pude ver sus ojos, negros, vacíos, predatorios. Conté 6, no, 7, enormes criaturas de 3 metros o más cada una. Sus movimientos eran metódicos, calculados. Así es como cazan en grupo. Círculos cada vez más pequeños hasta que la presa está acorralada. Luego, atacan simultáneamente desde múltiples ángulos. Leí sobre esto alguna vez. Nunca pensé que lo experimentaría. Estaban a 8 metros de distancia, luego 6, luego 4. Pude ver las marcas distintivas en sus cuerpos, las rayas que les dan su nombre. Tiburones tigre, galeocerdo cuvier, conocidos por ser extremadamente agresivos con humanos, conocidos por morder primero y escupir después si la presa no les satisface. Pero para entonces ya es tarde. Mi mente racional documentaba estos hechos mientras mi cuerpo se retorcía en terror puro. 3 metros de distancia, mis pulmones estaban a punto de colapsar. Tragué agua. El océano entró por mi nariz quemando como fuego líquido. Esto era el final. Los científicos dicen que te desmayas antes de ahogarte. Esperaba que fuera cierto. Esperaba perder la conciencia antes de sentir los dientes. Entonces sucedió. Lo imposible, lo inexplicable, lo que ningún biólogo marino podría racionalizar y ningún testigo podría olvidar. Un sonido, pero no un sonido normal. Un zumbido, agudo, de frecuencia imposible, emanando desde las profundidades abismales, desde 4000 metros abajo, donde la luz nunca llega. Lo sentí antes de escucharlo, una vibración en mis huesos, en mi cráneo, en mi pecho. Como si el océano mismo estuviera vibrando a una frecuencia que no debería existir. El zumbido creció, más fuerte, más intenso, penetrante hasta el punto del dolor, y los tiburones se detuvieron, completamente, instantáneamente, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la naturaleza misma. 7 depredadores de 3 metros congelados en el agua. Sus aletas dejaron de moverse. Sus cuerpos flotaban suspendidos. Sus ojos, que segundos antes eran negros vacíos, ahora parecían confundidos, aterrados. Sí, aterrados. Vi miedo en los ojos de 7 tiburones tigre, algo que nunca debería ser posible. El zumbido alcanzó un pico que me hizo apretar los dientes bajo el agua. Luego, como si respondieran a una señal inaudible para mí, pero perfectamente clara para ellos, los 7 tiburones se reorganizaron, no gradualmente, no naturalmente, instantáneamente. Formaron una línea recta, perfecta, geométrica, 50 metros de longitud, alineados con precisión militar como soldados en formación, sus cuerpos paralelos mirando hacia el sudeste. Y entonces, simultáneamente, se movieron. No nadaron, se lanzaron, con velocidad antinatural, imposible para su tamaño, se propulsaron en línea recta hacia las aguas abiertas y desaparecieron en la oscuridad azul del océano profundo. Me quedé allí, suspendido en el agua, mis pulmones colapsando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Luego sentí algo en mis muñecas. Las cuerdas se estaban aflojando. No había nada cortándolas. No había roce contra superficies ásperas. Simplemente se aflojaron, como si manos invisibles estuvieran desatando los nudos uno por uno. Las fibras de cánamo se separaron. Mis manos quedaron libres, sin lógica, sin explicación física. Mis manos estaban libres. Pateé hacia la superficie con las últimas moléculas de oxígeno en mi sangre. Mis pulmones ardían con un fuego que nunca había sentido. Puntos negros invadían mi visión. Pensé que moriría de todas formas, a metros de la superficie, con los pulmones colapsados. Pero seguí pateando, seguí subiendo, y entonces rompí la superficie. El aire entró en mis pulmones como explosión. Tosí agua salada mezclada con sangre. Aspiré, exhalé, aspiré de nuevo. Estaba vivo. Imposiblemente, incomprensiblemente,
Estaba vivo. Miré hacia el barco pirata. Los 12 hombres estaban en completo silencio. Algunos con las bocas abiertas, otros señalando las aguas donde los tiburones habían desaparecido. Abdul Rahman al-Shabaki estaba de rodillas en cubierta, sus manos temblando visiblemente incluso a esa distancia. Escuché gritos en árabe. Allahu Akbar, milagro, el poder de Isa. Vi a 3 hombres de la tripulación lanzarse a un bote pequeño y huir remando frenéticamente, aterrorizados por lo que habían presenciado. Vi a otro hombre caer de rodillas en posición fetal, meciéndose adelante y atrás en estado de shock catatónico. Pero también vi algo más. A 100 metros de distancia, una pequeña embarcación pesquera. La familia Osman, Ahmed, Fátima y sus hijos habían seguido al barco pirata sin poder hacer nada más que orar y observar. Los vi de pie en su bote, sus brazos levantados al cielo, sus voces cargadas de alabanza que se transportaba a través del agua. Estaban llorando, gritaban, «Dios es grande, Dios es grande». Fátima tenía su teléfono en alto, grabando. Habían documentado todo, la evacuación geométrica de los tiburones, mi emergencia imposible, todo quedó registrado en video granulado pero innegable, y más allá, a 2 kilómetros de distancia, una silueta gris masiva, un buque militar. Después me enteraría que era la USS Nashville, un destructor estadounidense en patrulla antipiratería. Su radar había detectado una anomalía, algo en el océano, una frecuencia sonora que sus instrumentos no podían clasificar. Imposible de origen biológico, imposible de origen mecánico, simplemente imposible. Lo documentaron en su bitácora oficial con timestamp exacto, 15:47 hora local. Anomalía comportamental marina inexplicable detectada. Investigación pendiente. El reporte existe. Está archivado. Cualquiera puede solicitarlo. Floté en ese océano, mis brazos extendidos, mi cuerpo exhausto pero vivo. Y comencé a llorar. No de miedo esta vez, de asombro absoluto, de rendición completa ante un Dios que controla no solo las tormentas, sino las criaturas más feroces del mar. Un Dios que escucha las oraciones desesperadas, susurradas en bodegas oscuras. Un Dios que responde cuando todo parece perdido. Señor, dije en voz alta, mi voz quebrada pero firme, ahora sé que realmente me llamaste. Ahora sé que tu poder no tiene límites. Ahora sé que cuando parezco estar hundiéndome, tú estás orquestando el milagro. Lo que no sabía en ese momento, flotando exhausto en esas aguas, era que el verdadero milagro apenas comenzaba. Porque Dios no solo había salvado mi vida, estaba a punto de transformar a mis verdugos en mis hermanos. Y hermano, si estás escuchando esto preguntándote si Dios puede hacer lo imposible en tu situación, si puede transformar a tus enemigos, si puede rescatarte cuando ya estás hundiéndote, quiero que te aferres a esta verdad. El mismo Dios que controló a 7 tiburones tigre con un zumbido desde las profundidades abismales, puede controlar cualquier circunstancia que te esté atacando ahora mismo. Abdul Rahman al-Shabaki fue el primero en lanzarse al agua. El hombre que minutos antes me había empujado para que muriera devorado, ahora nadaba hacia mí con desesperación. Sus brazos cortaban el agua con fuerza mientras gritaba en árabe, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alá ha mostrado el poder de Isa. Isa. Así llaman a Jesús en árabe. Este hombre que me había torturado durante 2 días, que había planeado mi muerte más cruel, ahora gritaba el nombre de mi Salvador mientras nadaba para rescatarme. Cuando me alcanzó, me agarró por los hombros. Sus ojos, esos mismos ojos que habían reflejado odio puro en la bodega del barco, ahora estaban llenos de lágrimas. Perdóname, sollozaba en árabe mezclado con somalí. Perdóname, Padre. He visto el poder de tu Dios. He visto lo imposible. Los tiburones, la formación, el sonido desde las profundidades, tus manos libres. Ningún poder humano puede hacer esto. Solo el Dios verdadero.
solo el Dios de Isa. Me sostenía como si yo fuera su salvavidas, cuando segundos antes él había sido mi verdugo. Nadamos juntos hacia el barco. La tripulación estaba en caos total. De los 12 hombres originales, 3 habían huido en el bote pequeño, remando hacia la costa con terror pintado en sus rostros. Uno permanecía en posición fetal en cubierta, murmurando versos del Corán una y otra vez, en estado de shock profundo. Los otros 8 estaban de rodillas, literalmente de rodillas en cubierta. Algunos lloraban, otros temblaban. Todos habían visto lo mismo. Todos habían presenciado cómo la naturaleza misma se había doblado ante un poder que no podían negar. Me subieron al barco. Mis piernas apenas me sostenían. Tosía agua salada mezclada con sangre. Mis muñecas sangraban donde las cuerdas habían cortado la piel. Mi cuerpo entero temblaba de agotamiento y shock, pero estaba vivo, imposiblemente vivo. Abdul Rahman cayó de rodillas frente a mí. ¿Qué debo hacer?, preguntó. ¿Qué debo hacer para conocer a tu Dios? Al Dios que controla las bestias del mar, al Dios que rompe cuerdas con poder invisible, al Dios que rescata a sus siervos de la muerte cierta. Hermano, escúchame bien. Este es el poder transformador del testimonio auténtico. No fueron mis palabras las que convirtieron a Abdul Rahman. No fue mi teología. No fueron mis argumentos apologéticos. Fue ver el poder innegable de Dios manifestándose en lo imposible. Cuando tu vida se convierte en el sermón, cuando Dios hace en ti lo que solo Él puede hacer, las personas no pueden argumentar, solo pueden arrodillarse. Quiero seguir a Isa, dijo Abdul Rahman. Los otros 7 hombres de rodillas asintieron. Queremos seguir al Dios verdadero. Estaban allí, piratas endurecidos que habían secuestrado docenas de barcos, que habían torturado tripulaciones, que habían matado sin remordimiento, y ahora lloraban como niños pidiendo conocer a Jesús. Les prediqué el Evangelio allí mismo, en cubierta, con mi ropa empapada y mi cuerpo temblando. Les hablé de un Dios que no solo controla la naturaleza, sino que transforma corazones, de un Salvador que murió por los pecadores más oscuros, de perdón disponible incluso para quienes habían intentado asesinarme. Los bauticé esa misma tarde, los 9, Abdul Rahman y los 8 que permanecieron. Usamos el mismo océano que horas antes debía ser mi tumba como fuente de nueva vida. Uno por uno, descendieron al agua, confesaron a Jesucristo como Señor y emergieron como nuevas criaturas. La familia Osman presenció todo desde su bote cercano, alabando a Dios con voces que resonaban sobre las olas. Su video capturó no solo el milagro de los tiburones, sino también el milagro mayor, 9 almas pasando de tinieblas a luz. La USS Nashville envió un equipo de inspección esa tarde. Oficiales estadounidenses abordaron el barco pirata para investigar la anomalía que su radar había detectado. Entrevistaron a todos. A mí, a Abdul Rahman, a la tripulación convertida, a la familia Osman. Tomaron declaraciones oficiales. Revisaron el video en el teléfono de Fátima una y otra vez. Consultaron con su especialista en biología marina a bordo, un hombre con doctorado en comportamiento animal que revisó la grabación con expresión cada vez más confundida. Esto no tiene explicación científica, declaró finalmente el biólogo. Su nombre era Dr. Marcus Chen, taiwanés-americano, 23 años estudiando tiburones. El comportamiento de evacuación geométrica no existe en tiburones tigre. No existe en ninguna especie de escualo. Los tiburones no forman líneas perfectas. No responden a frecuencias sonoras de las profundidades abismales porque esas frecuencias no existen. Y definitivamente no abandonan una presa sangrante en medio de un ataque coordinado. Lo que veo en este video contradice todo lo que sé sobre biología marina. No puedo explicarlo. Simplemente no puedo. Su declaración quedó registrada en el informe oficial de la USS Nashville. Reporte número NK 2017-1023-547.
Está archivado en los registros navales estadounidenses. Cualquier persona puede solicitarlo mediante Freedom of Information Act. El reporte concluye: anomalía comportamental marina inexplicable, testigos múltiples independientes, evidencia de video disponible, fenómeno acústico de origen desconocido detectado por sonar, investigación adicional recomendada, pero sin hipótesis científica viable. Hermana, cuando Dios hace un milagro, no solo transforma vidas, deja evidencia, deja rastros que incluso los escépticos no pueden borrar. Abdul Rahman disolvió su grupo pirata ese mismo día, completamente. Los 9 hombres convertidos hicieron algo sin precedentes en la historia de la piratería somalí. Devolvieron dinero, $2.3 millones que habían obtenido de rescates anteriores. Lo distribuyeron entre las familias de las víctimas que habían secuestrado en los últimos 2 años. Viajaron personalmente a cada familia, confesaron sus crímenes, pidieron perdón y entregaron cheques. Algunas familias los perdonaron, otras los escupieron, pero todos recibieron restitución completa. La noticia se esparció por la costa como fuego. Un grupo pirata convertido al cristianismo, devolviendo millones, confesando públicamente. En una región donde la piratería era casi tradición cultural, esto era escándalo absoluto, pero también era testimonio innegable. Las conversiones comenzaron a multiplicarse. Primero las familias de los piratas convertidos, luego sus amigos, luego comunidades pesqueras enteras que habían sido cómplices o beneficiarias de la piratería. En 30 días bauticé 147 personas. 147, cada una con su propia historia de transformación, pero todas conectadas al momento en que Dios controló 7 tiburones tigre. La iglesia en casa de la familia Osman ya no cabía. Ahmed y Fátima abrieron su patio, luego su calle entera. Pronto teníamos 200 personas reuniéndose cada domingo. Plantamos 2 iglesias más en aldeas vecinas en el primer mes, una tercera al segundo mes. Abdul Rahman, el expirata, se convirtió en pastor de una de ellas. El hombre que había planeado mi muerte ahora predicaba el evangelio cada semana a 50 conversos nuevos que se sentaban en la arena de la playa, escuchando cómo Jesús transforma terroristas en testigos. 4 meses después del milagro del mar, un nuevo grupo pirata intentó secuestrarme. Diferentes hombres. Grupo Al-Shabaab. Más extremistas, más violentos. Me capturaron mientras visitaba una aldea costera para bautizar nuevos convertidos. Esta vez no tuve miedo. 0 miedo, porque había visto lo que Dios puede hacer cuando todo parece perdido. Me subieron a su vehículo. 5 hombres armados. El líder, un joven de no más de 25 años llamado Rashid, puso una AK-47 en mi cara. «Misionero cristiano», escupió, «finalmente te tenemos. Tu Dios no puede salvarte ahora». Le sonreí. Realmente le sonreí. «Hermano», dije en somalí perfecto, «déjame contarte una historia sobre 7 tiburones tigre». Durante las siguientes 2 horas, mientras me llevaban a su campamento, narré cada detalle. El barco pirata, las cuerdas, el océano, los círculos estrechándose, el zumbido desde las profundidades, la evacuación geométrica, las manos liberadas, los 9 piratas convertidos, los millones devueltos, las 147 almas transformadas. Rashid y sus hombres escuchaban en silencio. Uno de ellos dijo: «Mentiras, propaganda cristiana». Saqué mi teléfono. Les mostré el video que Fátima había grabado. Lo vieron 3 veces. Uno comenzó a llorar. Otro comenzó a temblar. Rashid bajó su arma. «¿Abdul Rahman al-Shabaki realmente se convirtió?», preguntó. «Lo conozco. Es el pirata más despiadado de la costa». «Si él se convirtió...» No terminó la frase. Pero no necesitaba. Me liberaron esa misma tarde, los 5. Y 2 semanas después, Rashid apareció en una de nuestras reuniones dominicales. Se bautizó.
Hoy lidera un ministerio juvenil alcanzando excombatientes de Al-Shabaab. ¿Ves el patrón, hermano? Un milagro no es solo para la persona que lo recibe, es para todas las vidas que tocará después. Es testimonio multiplicador, es semilla que produce cosecha de 100 por 1. Mi rescate de los tiburones no fue solo para salvar mi vida, fue para iniciar un movimiento de transformación que continúa expandiéndose hasta hoy. Después del segundo secuestro fallido, comencé a documentar sistemáticamente todo. Escribí un libro, Tiburones de la Fe, en español, Sharks of Faith, en inglés, Asmakul Kershil Iman, en árabe. Se ha vendido más de 50.000 copias en 8 idiomas. Cada venta financia ministerio en Somalia. Cada testimonio compartido multiplica el impacto. He sido invitado a conferencias en 27 países. He predicado en megaiglesias, en refugios de personas sin hogar, en prisiones, en universidades. Siempre la misma historia, siempre el mismo mensaje. Cuando te hundes, Dios orquesta el milagro. Desarrollé algo que llamo oración del abismo. Es método simple pero poderoso que cualquiera puede aplicar cuando enfrenta situaciones imposibles. Primer paso: reconoce honestamente tu terror. No finjas valentía que no tienes. Dios no necesita tu actuación, necesita tu honestidad. Yo estaba aterrado en esa bodega. Lloré, supliqué, me quebré completamente. Y fue precisamente esa vulnerabilidad la que abrió espacio para que Dios mostrara su poder. Segundo paso: rinde tu resultado a Dios completamente. No negocies, no pongas condiciones, no prometas cosas a cambio de rescate. Simplemente di: Señor, si esto es el final para tu gloria, acepto, y si no lo es, muéstrame tu poder. Esa rendición total es lo que activa el milagro. Mientras te aferras desesperadamente a controlar el resultado, Dios espera. Cuando sueltas todo, Él se mueve. Tercer paso: busca la presencia, no la solución. En esa bodega oscura, yo oraba pidiendo rescate. Dios no me dio rescate inmediato, me dio algo mejor: la certeza de su presencia, incluso en la oscuridad. Cuando sabes que Dios está contigo en el abismo pierde su poder para destruirte. Ya no oras, sácame de aquí. Oras, quédate conmigo aquí. Cuarto paso: documenta el proceso. Escribe, graba notas de voz. Registra tus oraciones, tus miedos, tus dudas. Porque cuando Dios haga el milagro, y lo hará en su tiempo perfecto, querrás recordar exactamente dónde estabas cuando todo parecía perdido. Ese contraste entre desesperación y liberación se convierte en tu testimonio más poderoso. Yo guardé esa carta que escribí a mi hermana confesando mis dudas. Esa carta ahora es parte de mi libro. Es lo que hace mi testimonio creíble, porque muestra que los hombres de fe también dudamos. Quinto paso: prepárate para usar tu rescate como plataforma de testimonio, no como final feliz personal. Dios no te rescata solo para que vivas cómodo el resto de tu vida. Te rescata para que tu historia rescate a otros. Mi vida después de los tiburones no se hizo más fácil, se hizo más peligrosa, más demandante, más costosa, pero infinitamente más fructífera, porque ahora cada vez que predico, las personas saben que no hablo teoría. Hablo experiencia verificable de un Dios que hace lo imposible. Hermana Elena, si estás escuchando esto y llevas años rogando a Dios por protección para tu familia enferma, quiero hablarte directamente. El mismo Dios que detuvo 7 tiburones tigre puede detener cualquier enfermedad atacando a tus seres queridos. No te estoy prometiendo sanidad instantánea, te estoy prometiendo presencia constante. Y esa presencia tiene poder para sostener incluso cuando no ves la sanidad todavía. Aplica la oración del abismo. Reconoce tu terror honestamente. Rinde el resultado completamente. Busca su presencia sobre su solución. Documenta el proceso y prepárate para usar tu historia como testimonio multiplicador. Hermano Javier, si estás escuchando esto y has tenido experiencias espirituales que otros descalifican
Como imaginación o coincidencia, quiero validarte. Existe video de mi milagre. Existe reporte naval oficial. Existen 23 testigos presenciales que dieron declaraciones independientes. Pero incluso sin esa evidencia externa, yo sabría que fue real porque transformó mi vida completamente. Tu experiencia con Dios no necesita validación científica para ser auténtica. Si transformó tu corazón, si cambió tu dirección, si te dio paz sobrenatural, es real. Punto. No dejes que escépticos roben tu testimonio. Hermana Sofía, si estás escuchando esto y buscas profundidad espiritual auténtica más allá de cristianismo superficial, aquí está tu respuesta. Los encuentros reales con Dios siempre cuestan algo. Siempre requieren descenso antes de ascenso. Siempre implican muerte antes de resurrección. Si quieres profundidad, deja de buscar experiencias cómodas y pídele a Dios que te lleve a tu abismo personal. Ese lugar aterrador donde no tienes control y solo puedes confiar. Allí, en las profundidades donde la luz natural no llega, es donde Dios revela su poder más extraordinario. Mi abismo fue literal. Océano Índico, tiburones, muerte inminente. El tuyo será diferente, pero será igual de transformador si te rindes completamente en él. A mis 68 años ahora, mi vida es irreconocible comparada con aquel misionero de 65 que escribió una carta llena de dudas. Me casé hace 2 años con la doctora Grace Nambi, médica ugandense convertida que dirige nuestro primer centro médico cristiano en Bosaso. Juntos hemos adoptado 12 niños. 12. Huérfanos somalíes, algunos hijos de piratas muertos, otros rescatados del reclutamiento forzado de Al-Shabaab. Nuestra casa está llena de caos hermoso, de risas en 3 idiomas, de oraciones mezclando español, inglés y somalí. Cada uno de esos niños conoce la historia de los tiburones. Es nuestro testimonio familiar. Es el recordatorio constante de que servimos a un Dios que rescata lo perdido y transforma lo destinado a destrucción. El ministerio se multiplicó exponencialmente. 2.347 personas convertidas directamente rastreables a mi testimonio. 23 iglesias plantadas y operando activamente a lo largo de la costa somalí. Pero los números más impactantes son los indirectos. El video de Fátima ha sido visto más de 3 millones de veces en plataformas cristianas árabes. 347 personas reportaron haber aceptado a Cristo específicamente después de ver ese video. 347 que nunca conoceré en esta vida, pero que están en el reino porque Dios controló 7 tiburones un día de octubre. La piratería en nuestra zona costera de 40 kilómetros está erradicada, completamente. No es que las autoridades la eliminaron, es que los expiratas se convirtieron y voluntariamente disolvieron sus operaciones. Ahora, esos mismos hombres que antes secuestraban barcos patrullan las costas protegiendo pescadores vulnerables. Abdul Rahman lidera un programa de rehabilitación para jóvenes en riesgo de reclutamiento pirata. Ha rescatado a 83 muchachos que estaban siendo entrenados para piratería y los ha integrado en programas educativos y vocacionales cristianos. Creamos algo llamado Misión Aguas Profundas. Misión Aguas Profundas. Es organización misionera especializada en evangelización en zonas marítimas peligrosas. Opera en 15 países costeros: Somalia, Yemen, Eritrea, Sudán, Egipto, Libia, Indonesia, Filipinas, Bangladesh, Myanmar, Pakistán, Nigeria, Benín, Camerún y Costa de Marfil. Todos lugares donde la piratería, persecución religiosa o inestabilidad política hacen el ministerio extremadamente peligroso. Todos lugares donde misioneros necesitan recordar que el Dios que controla tiburones controla cualquier amenaza. Enviamos 347 misioneros en los últimos 8 años.
cada uno entrenado en la oración del abismo, cada uno llevando copias de Tiburones de la Fe para compartir, cada uno preparado para descender a profundidades peligrosas, confiando que Dios orquesta milagros en lo imposible. Hemos documentado 27 milagros sobrenaturales adicionales de estos misioneros. Uno rescatado de ahogamiento en tsunami en Indonesia. Otra protegida sobrenaturalmente durante ataque terrorista en Egipto. Otro sanado instantáneamente de malaria cerebral en Nigeria. No todos los milagros involucran tiburones, pero todos involucran el mismo Dios mostrando su poder cuando la muerte parece inevitable. Fundamos Instituto Teológico en Bosaso, Instituto Bíblico, Tiburones de la Fe. 89 estudiantes actualmente cursando, todos de contextos musulmanes convertidos, todos entrenándose para ministerio en zonas hostiles. Enseñamos teología sólida, pero también enseñamos testimonio poderoso, porque en regiones donde predicar el Evangelio puede costarte la vida, las personas no se convencen con argumentos filosóficos, se convencen con demostraciones de poder, con testimonios de lo imposible, con evidencia de que tu Dios es más fuerte que sus amenazas. Grace y yo predicamos juntos ahora. Ella comparte su testimonio de conversión, médica musulmana devota que encontró a Cristo después de experimentar fracaso médico completo con un paciente que luego fue sanado sobrenaturalmente tras oración cristiana. Nuestros testimonios combinados, mi rescate de tiburones, su encuentro con sanidad divina, crean narrativa de un Dios que tiene poder sobre naturaleza y sobre cuerpos humanos, sobre bestias del mar y sobre células de cáncer, sobre piratas endurecidos y sobre doctoras escépticas. No hay nada fuera de su alcance. Pero hermano, escúchame claramente. No te estoy vendiendo prosperidad, no te estoy prometiendo que si oras correctamente evitarás todo sufrimiento. Te estoy prometiendo algo mejor, que cuando llegue tu abismo inevitable, y llegará porque esta es tierra caída llena de pruebas, Dios estará allí en las profundidades contigo. Que su presencia en el descenso es más valiosa que 1000 liberaciones sin encuentro genuino con Él. Que los milagros más poderosos siempre siguen a las rendiciones más completas. Si estás enfrentando tu océano personal ahora mismo, si sientes que te estás hundiendo con las manos atadas y los predadores acercándose, quiero declarar verdad espiritual sobre tu vida. No estás solo en esas aguas oscuras. El mismo Dios que descendió conmigo a 27 metros de profundidad en el Índico, desciende contigo a cualquier abismo donde estés. El mismo poder que emanó un zumbido imposible desde 4000 metros abismales, puede emanar su voz en tu situación aparentemente imposible. Los mismos tiburones que obedecieron formación geométrica pueden ver tus circunstancias reorganizarse sobrenaturalmente. Dios tiene plan específico para tu vida que incluye este abismo exacto donde estás ahora. No estás hundiéndote por accidente. No estás bajo ataque por casualidad. Estás siendo posicionado para milagro. Estás descendiendo para que Él pueda mostrarte su poder de una forma que nunca olvidarás y que otros nunca podrán negar. Tu rescate no es solo para ti. Es para todas las vidas que tocarás después cuando cuentes cómo Dios hizo lo imposible cuando todo parecía perdido. Voy a orar por ti ahora mismo. No importa dónde estés escuchando esto. No importa cuánto tiempo pasó desde que grabé estas palabras. El Espíritu Santo está fuera del tiempo. Esta oración te alcanzará exactamente cuando necesitas escucharla. Inclina tu cabeza. Cierra tus ojos si puedes. Respira profundo y recibe estas palabras como si Dios mismo las estuviera hablando sobre tu vida, porque lo está. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, hablo sobre cada persona escuchando este testimonio que está en su abismo personal ahora mismo, sobre la madre con hijo enfermo terminal que los doctores desahuciaron, sobre el padre desempleado con deudas aplastantes y familia que alimentar,
sobre el joven adicto que intentó liberarse 1000 veces y 1000 veces cayó de nuevo, sobre la mujer en matrimonio abusivo que no ve salida, sobre el anciano enfrentando diagnóstico de cáncer terminal, sobre cualquiera que sienta que se está hundiendo con las manos atadas mientras los predadores se acercan. Señor, decreto sobre ellos lo mismo que decretaste sobre mí en esas aguas. Liberación sobrenatural está llegando. Los predadores que parecen tener victoria garantizada van a huir aterrados ante la manifestación de tu poder. Las cuerdas que los aprisionan van a aflojarse sin intervención humana. Van a emerger del abismo no solo vivos, sino transformados completamente. Y su testimonio va a multiplicarse en cosecha de 100 por 1 que alcanzará personas que nunca imaginarán. Te pido específicamente por Elena, que batalla por su familia enferma. Dale evidencia tangible de tu poder sanador en las próximas 72 horas. Una mejora inesperada, un resultado médico inexplicable, una paz sobrenatural que desafía las circunstancias. Algo que ella pueda señalar y decir: Dios respondió. Te pido específicamente por Javier, que necesita validación de sus experiencias espirituales. Envíale confirmación externa en las próximas 2 semanas. Alguien compartiendo testimonio similar sin que él mencione el suyo primero. Una escritura saltando de la página con respuesta exacta. Un milagre sincronizado que no puede ser coincidencia. Validación que silencie toda duda. Te pido específicamente por Sofía, que busca profundidad auténtica. Llévala a su abismo personal donde la fe superficial no funciona y solo la rendición radical alcanza. No le des comodidad, dale encuentro genuino. No le des respuestas fáciles, dale tu presencia transformadora. Hazla descender para que pueda ascender diferente. Declaro sobre todos ellos la misma autoridad que Cristo demostró calmando tormentas, la misma autoridad que manifestó controlando escualos en mi rescate, está disponible para ellos ahora. No como fórmula mágica, no como boleto de lotería espiritual, sino como promesa de presencia poderosa en medio de pruebas imposibles. Que tu rescate llegue en el tiempo perfecto que maximiza tu gloria y su transformación, y que su testimonio después del abismo multiplique tu reino exponencialmente. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Ahora, hermano, hermana, necesito pedirte algo específico. Este testimonio que acabas de escuchar no puede quedarse solo contigo. Dios no orquestó mi rescate imposible para que la historia quedara escondida. Necesito que hagas 3 cosas en las próximas 24 horas. Primero, comparte este video con 3 personas específicas que estén enfrentando sus propios abismos ahora mismo. No lo compartas genéricamente en redes sociales. Piensa en 3 nombres específicos: esa amiga diagnosticada recientemente, ese primo en depresión, esa compañera de trabajo atravesando divorcio. Envíales este video con mensaje personal. Dios puso en mi corazón compartir esto contigo. Creo que necesitas escucharlo ahora mismo. Hazlo en las próximas 24 horas. No lo pospongas. Segundo, escribe tu propio testimonio de abismo y rescate, aunque sea pequeño comparado con tiburones, aunque parezca insignificante. Ese momento donde todo parecía perdido y Dios intervino de forma que solo Él podía. Escríbelo en 2 párrafos. Compártelo en comentarios de este video o guárdalo en tu teléfono, pero documéntalo, porque tu testimonio es semilla que producirá cosecha en alguien más. Tercero, si este testimonio impactó tu vida, si recibiste esperanza, si tu fe se fortaleció, déjame saberlo. Comenta abajo o envíame mensaje, no para alimentar mi ego, sino porque cada confirmación de vidas tocadas me recuerda por qué Dios me rescató. Me recuerda que el sufrimiento de esa bodega, el terror de esas aguas, el trauma de casi ser devorado, todo valió la pena si, aunque sea una persona, encuentra esperanza en la historia. Hazme saber que no fui rescatado en vano. Y si llegas al final de este video y todavía no has entregado tu vida a Cristo,
Si nunca has experimentado rendición completa al Señor Jesús, este es tu momento. No necesitas esperar estar en abismo de tiburones para reconocer que necesitas Salvador. La verdad es esta: todos estamos hundiéndonos. Todos tenemos predadores acechando. Se llaman pecado, muerte, juicio eterno. Y ninguno de nosotros puede rescatarse a sí mismo. Pero Jesús descendió a las profundidades finales de muerte y resucitó victorioso para que tú no tengas que hundirte eternamente. Si quieres entregar tu vida a Cristo ahora mismo, repite esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, hundiéndome sin esperanza de rescatarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste victorioso. Hoy te entrego mi vida completamente. Sálvame, transfórmame, hazme nueva criatura. Amén. Si hiciste esa oración con fe genuina, hermano, hermana, acabas de pasar de muerte a vida. Bienvenido al reino. Ahora encuentra una iglesia local que predique la Biblia y cuéntales tu decisión. Necesitas familia espiritual que te acompañe en esta nueva vida. Que el Dios que controló 7 tiburones tigre con un zumbido desde profundidades abismales controle toda circunstancia atacándote ahora. Que su poder se manifieste en tu vida de forma innegable. Que tu rescate imposible se convierta en testimonio multiplicador que alcance generaciones. Y que cuando llegue tu momento de descender a aguas oscuras, recuerdes que el mismo Dios que me sostuvo te sostiene. Él nunca falla, nunca abandona, nunca llega tarde. Soy Francisco Fernández Pérez, misionero de 68 años, sirviendo en costas de Somalia. Y puedo decir con certeza absoluta, después de 2 décadas de ministerio y un rescate milagroso de tiburones, Dios es real, su poder es real, sus promesas son reales. Y cuando llegue tu océano personal, descubrirás que Él ya estaba allí esperándote en las profundidades, listo para demostrar que nada es imposible para quien controla no solo tormentas, sino las criaturas más feroces del mar. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti en tu abismo, que te dé paz, que sobrepasa todo entendimiento mientras desciendes, y que tu testimonio después del rescate sea faro de esperanza para miles que aún están hundiéndose. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.